el mundo. Diríamos nosotros, es nuestra predicación, es nuestro canto, son nuestras publicaciones, son nuestros libros, son los cultos. Nada de eso es el producto de la presencia de Dios en el corazón del cristiano. Lo que produce Cristo en el corazón del cristiano es un testimonio del cual habla este pasaje, que no solamente produce un cambio en la forma de vivir, sino que produce un testimonio que no es necesariamente hablado, sino un testimonio vivido. Me gusta mucho lo que dijo San Francisco de Asís. Dijo así: predica el evangelio siempre y cuando es necesario usa palabras. ¿Captaron? Predica el evangelio siempre y cuando es necesario usa palabras. Les voy a ponerlo de otra forma. Cuando Cristo habló de las señas o las señales de su venida, de su regreso, allá en Mateo 24 dio aproximadamente 12 señales de su venida. La penúltima que da, Mateo 24, versículo 14, ¿qué dice? Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio, y entonces vendrá el fin. Noten que no dijo, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como palabra, y vendrá el fin. Dijo, y el evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio, y entonces vendrá el fin. Traducción al español. Cuando la iglesia comience a vivir los principios de la palabra de Dios, entonces el evangelio será esparcido en todo el mundo y Cristo podrá venir por los suyos. Podemos predicar de acá todos los días, 24/7, 365 días al año, predicar de aquí y nunca se va a terminar la predicación del evangelio. Cuando nosotros comencemos a vivir el evangelio en nuestra vida diaria, donde quiera que estemos, entonces se concluirá la predicación. Noten lo que dice la sierva del Señor, la hermana White, Joya de los Testimonios, tomo 3, página 209. La presente actividad de Satanás en su manera de obrar sobre los corazones, las iglesias y las naciones debe despertar a todo estudiante de la profecía. El fin se acerca. Levántense nuestras iglesias. Experimenten los miembros individualmente en su corazón el poder de Dios y entonces veremos el derramamiento final del Espíritu Santo de Dios. ¿Notaron? Dice la sierva del Señor, que los miembros individualmente comiencen a experimentar la transformación del evangelio en su propio corazón. Y entonces veremos el derramamiento final del Espíritu Santo. ¿Se han dado cuenta de que están pasando cosas interesantes en el mundo hoy? La semana pasada sucedió algo muy interesante para aquellos que les guste la profecía. Este país mandó a matar a uno de los generales más grandes del país de Irán. Irán se conoce como la sede del terrorismo de Al-Qaeda, del Talibán. Y entonces el mandatario principal de este país mandó a las fuerzas militares a mandar un ataque para liquidar a 2 personajes principales del terrorismo. Anoche hubo un contraataque de parte de Irán a una base militar allá en Irak. Ahora todo el mundo está a la expectativa de qué va a pasar.
¿Ahí se va a quedar todo o va a haber una guerra que brote? Algunos hablan de una tercera guerra mundial. No sé si se han dado cuenta que la raíz de todo este desconforme, todo este conflicto que está desbordándose, es porque este país, a raíz de lo que sucedió septiembre 11, 2001, está convencido de que los musulmanes son fuente y origen de los problemas del terrorismo en el mundo entero. Y por eso este país tiene como estrategia acabar con los musulmanes terroristas. No nos damos cuenta de que el país se ha movido a una posición de que si hay un grupo que se presenta como amenaza para el gobierno americano, el plan es acabar con ellos. Y nosotros, los adventistas del séptimo día, que por años hemos estado estudiando las grandes profecías de la Biblia y cómo se va a acabar el mundo, no nos damos cuenta de que el problema, lo que estamos viendo aquí en el mundo hoy, es la intolerancia. Si alguien cree diferente que tú, si alguien tiene una posición diferente que tú, si alguien no te apoya a ti, la intolerancia que tú exhibes te da derecho de acabar con ellos. Y esa es la filosofía que estamos viendo en el gobierno nuestro hoy en día. Sin pensar de que así como el gobierno se quiere acabar con los musulmanes, un día bien puede el gobierno decidir que los que guardan el sábado también son problema para el gobierno, porque no se conformen en guardar el mismo día que están guardando la mayoría. La Biblia nos dice, 1 Pedro 5, versículo 8, ustedes conocen bien ese versículo, 1 Pedro 5, 8, sed sobrios, sed atentos, completamente despiertos, y velad porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Mis queridos hermanos, Satanás anda buscando a quién devorar, anda buscando con quién acabarse. Y la iglesia es blanco del enemigo. Los hermanos de la iglesia son un blanco especial para Satanás. Y en estos días él está tratando de acabar con nuestra fe de la forma que él pueda, para que cuando vengan las grandes pruebas finales no estemos nosotros con la fuerza espiritual para resistir. El año pasado, febrero 4 del 2019, sucedió algo curioso en el estado de Colorado. Ahí en las montañas arriba de la ciudad de Denver, un joven, Travis Kaufman, de 31 años de edad, salió a correr como todos los días hacía. Él salía y corría 5 millas todas las mañanas en las montañas, ahí en Colorado. Y ese día salió. Y cuando iba a la mitad de su corrida, de repente saltó una pantera de la montaña y le atacó. Le tumbó al suelo y comenzó a desgarrar. Pero Travis, a diferencia probablemente de la mayoría de nosotros, decidió: yo voy a pelear en contra de esta pantera. No me va a matar esta pantera. Así que hizo algo curioso. Hizo un puño con la mano y le pegó a la pantera en la mera nariz. Y le destantó a la pantera. Las panteras no están acostumbradas a que se les pegue en la cara. Y le soltó por un momento y Travis se levantó y comenzó a correr, pero detrás de él la pantera, y nuevamente lo agarró, lo tumbó al suelo, le comenzó a desgarrar, y nuevamente esa habilidad de pensar en momentos de adversidad, agarró una piedra que estaba al lado y le pega de nuevo en la cara a la pantera, y esta vez le destanteó bastante y se quedó por unos segundos
tirado la pantera en el suelo. Travis pesaba más o menos 180 libras, la pantera pesaba 200 libras. Y Travis, cuando le pegó con la piedra, lo pudo haber dejado ahí y dicho, bueno, ojalá que no se levante. Pero él dijo, no, si esta pantera se levanta nuevamente, va a venir encima y a lo mejor me mata. Así que lo que hizo Travis fue que agarró sus dos manos, lo puso en el cuello de la pantera y apretó con todo lo que tenía, todas sus fuerzas, y mató la pantera. Lo ahogó. Cuando vinieron las autoridades, estaban asombrados. ¿Cómo este joven pudo matar a esta pantera? Y llegó un equipo de la noticia, le entrevistaron, le preguntaron, ¿cómo tuviste tú la habilidad de matar a este animal feroz? Y él dijo, cuando la pantera me tenía prensado contra el suelo, yo lo único que pensaba era, o es él o soy yo. Y me salió la fuerza como para matarlo. Vuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Hay que entender que Satanás no está jugando contigo. Satanás quiere acabar contigo. Cuando estamos aquí en la iglesia, estamos cerca de Dios, estamos sintonizados con Dios. Pero cuando salimos allá afuera entre semana, cuando nadie está viendo, ahí está Satanás tratando de gobernarnos y acabar con nosotros. Pero hay victoria en el testimonio de Jesús. Noten lo que dice, 1 de Juan 5:10. 1 de Juan 5, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Tiene un poder dentro de sí que le da la habilidad de vencer el enemigo, de vencer las tentaciones. Cuando tú tienes la palabra de Dios en tu mente, cuando cargas la palabra de Dios en tu corazón, cuando cargas la presencia de Dios en tu corazón, no importa quién, no importa qué, el enemigo mande en contra de ti, tienes la habilidad de vencer. Por muchos años, a mí me gustaba escuchar las canciones en la radio. Iba en el carro, prendía la radio en las canciones y decía yo, bueno, yo leo la Biblia, estudio la palabra de Dios, voy a la iglesia, inclusive soy pastor. De vez en cuando no hace nada malo escuchar canciones. Y no me estaba dando cuenta de que el enemigo estaba debilitándome espiritualmente a través de escuchar las canciones. Y varios años atrás yo dije, ¿sabes qué? Me siento un poco debilitado espiritualmente y ya no voy a escuchar canciones en el carro, en la radio. Voy a poner la estación de radio religiosa y escuchar pura música religiosa todo el día. No van a creer la diferencia que hizo en mi vida cambiar de la costumbre de escuchar canciones a cambiar a la costumbre de escuchar himnos, como acabamos de escuchar de nuestra hermana, todos los días. La palabra de Dios dice, tu palabra he escondido en mi corazón para no pecar en contra de ti. Por eso entendemos cuando dice el apóstol Juan, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio dentro de sí y tiene la capacidad de vencer sobre el pecado. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, hablando de los que vencen por la sangre de Cristo. Apocalipsis 12, versículo 11, y ellos, los redimidos, le han vencido, es decir, a Satanás, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Es un poder interno. ¿Y saben lo que sucede? Cuando tú te empapas del poder interno
de la palabra de Dios, a través de su palabra leída, a través de su palabra en canto, a través de la presencia de Dios, invocando su nombre en la oración, te va fortaleciendo en lo interno para poder enfrentar y conquistar el enemigo. Porque de nada nos sirve de que aquí en la iglesia, cuando estamos vestidos de traje y bien vestidos, aquí cargando la Biblia en la iglesia, que a la puerta nos palmeen la espalda y digan, ay, qué buen cristiano eres. Hay dos problemas con eso. Número uno, de nada te sirve que un pecador te felicite. Cuando un pecador felicite a otro pecador, de nada sirve. Buscad primeramente el reino de Dios, la aprobación de Dios. Segundo lugar, no es como nos vemos aquí en la iglesia, no es como nos escuchemos aquí en la iglesia, no son los actos que hacemos en la iglesia que cuentan con Dios. Lo que cuenta para Dios es lo que hacemos cuando nadie nos está viendo. En la oscuridad de la casa, a medianoche, cuando nadie está viendo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Eso es lo que dice si somos hijos de Dios o no lo somos. Porque cualquiera puede fingir aquí en la iglesia. Yo puedo parar acá, bien trajeadito, puedo abrir la palabra de Dios, les puedo predicar y ustedes pueden pensar, ay, qué buen cristiano es. Pero en mi vida privada, cuando nadie está viendo, hago todo lo contrario de lo que yo predico. Como dice el apóstol Juan, le hago mentiroso. Porque no estoy viviendo lo que estoy enseñando. Cuando nos ponemos a pensar en los profetas, los apóstoles, los pioneros de la iglesia adventista, lo que pasaron, lo que sufrieron. Noten lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 35, hablando de los héroes de la fe, por lo que ellos pasaron. Hebreos 11, comenzando con el versículo 35. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Cuando yo me pongo a pensar en lo que pasaron algunos de los héroes de la fe, puedes ir y nombrar los discípulos de Jesús uno por uno, crucificados boca abajo, echados a aceite hirviendo, decapitados por identificarse con Cristo Jesús. ¿Qué será de nosotros? ¿Cuál será el fin de nosotros? Si cuando nos duele la cabeza no queremos venir a la iglesia. Si quedó un trabajo que hay que hacer, no puedo dejar el trabajo, así que Dios entiende si yo falto este sábado. Cuando alguien aquí en la iglesia nos hace algo que no nos parece y nos ponemos a pelear. Y no nada más es el hecho de pelear con un hermano o una hermana de la iglesia, sino que involucramos a otros que tomen partido con nosotros. Porque nosotros tenemos la razón. ¿Cómo nos justificamos en esos comportamientos cuando vemos que estos héroes de la fe dieron su vida por la predicación del Evangelio?
Noten como dice 1 de Juan 5, versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. ¿Saben cuál es el problema por la cual la gente se va de la iglesia? Ahí estábamos hablando de eso, hermano. ¿Saben cuál es el problema por la cual la gente se va de la iglesia? Porque no se enamoran de Jesús. Se enamoran de la iglesia, se enamoran de la predicación del pastor, se enamoran de la música, se enamoran del cargo que se les dio, se enamoran de las enchiladas en la comida, pero no se enamoran de Jesús. Y cuando viene la adversidad, corren y se van. Pero si estuviesen enamorados de Jesús, aunque no encuentren estacionamiento, aunque nunca les nombren a un cargo, aunque nunca les preparan su plato favorito, aunque no esté el lugar favorito en la banca, se quedan porque el compromiso es con Jesús, con nadie más. Cuando tu compromiso es con Jesús, tú entiendes que tu lugar es acá en la iglesia. Hiciste cita con Dios, no con el pastor, no con los hermanos. Hiciste cita con Dios. Él te espera. Trabajas para Dios. No porque la iglesia te nombró, trabajas para Él. Y si no haces el trabajo, estás fallando a Dios, no a la iglesia. Es triste, a lo mejor ustedes han escuchado, a lo mejor aquí en esta iglesia no tienen ese problema. Pero a lo mejor como su servidor han escuchado gente que salen de la iglesia, están en estacionamiento y llegan a decir algo así. Ay, yo vine a la iglesia hoy y no saqué nada. ¿Han escuchado a alguien decir eso? Ojalá que no lo hayan dicho ustedes. Pero yo he escuchado gente del culto salir al estacionamiento y comentar a otra persona: yo vine a la iglesia hoy y fue una pérdida de tiempo, yo no saqué nada. Qué triste. Porque sabe lo que están diciendo. La presencia de Dios no es suficiente para mí. Porque Dios te citó aquí, nadie más. Nadie te hizo venir a la fuerza. Vienes a este lugar porque de alguna forma entendiste que la presencia de Dios está aquí. Si no entiendes que la presencia de Dios está aquí, estás perdiendo tu tiempo. No vienes a escuchar a mí, escuchar el canto, participar. Si no entiendes que Dios convoca a su pueblo aquí y no puedes entrar y salir sin recibir una bendición, es la peor ignorancia que existe. No es posible entrar en la presencia de Dios y salir sin haber recibido una bendición, a menos que estés tan lleno del mundo que lo que hay aquí no te apetece. No existe un mayor testimonio que el testimonio que el Padre nos da en cuanto a su Hijo Cristo Jesús. No es el pastor que te enseñe acerca de Cristo. No es ni siquiera la Biblia. ¿Qué? Jesús nos dijo que si no tomamos cuidado, la Biblia misma puede llegar a ser un ídolo que nos separa de Dios. ¿Qué está diciendo el pastor? Yo doy gracias que yo no lo dije. Él lo dijo. Jesús lo dijo. Juan capítulo 5, versículo 39. Si no lo leen ahorita, apúntanlo y léanlo cuando lleguen a la casa antes de dormir. Juan capítulo 5, versículo 39. Ustedes han escuchado ese versículo muchas veces. ¿Qué dice? Vosotros escudriñáis las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio
de mí. ¿Qué significa eso? Jesús dijo, ustedes escudriñan la Biblia de tapa a tapa, memorizan, enseñan a otros, porque ustedes creen que en la Biblia tienen la vida eterna. Pero ellas son las que dan testimonio de mí. Tú puedes saber la Biblia de memoria y todavía perderte, porque conoces la palabra, pero no conoces al Dios de la palabra. ¿Cuántos hombres han escrito cartas de amor a su novia y las novias cartas de amor a esos varones? Y leyeron con tanta ansia esas cartas de amor. Ahora nadie escribe cartas de amor ya, ¿no? Son puros correos electrónicos, emails, textos. Pero la gente escribe cosas de amor, se enamoran de lo que se escribió, pero como quiera son infieles. Simplemente porque leíste una carta de amor y te enamoraste de lo que fue escrito, no te asegura de una relación que funcione. Y lo mismo con la Biblia. Sencillamente porque te enamoras de lo que está escrito aquí, no te asegura tu relación con Cristo. Aparte de lo que está escrito aquí, tienes que vivir lo que leíste para que esa relación sea de verdad con Cristo Jesús. Por eso Jesús dijo, no se conforme con la doctrina de la palabra, apliquen la doctrina al corazón para que comiencen a actuar y vivir y hacer lo que está escrito, no porque lo leyeron, sino porque les nace. Cuando yo me casé con mi esposa Leti, hace 35 años, ella va a estar con la ayuda de Dios aquí el viernes por la noche. No le vayan a decir que yo les dije esto. Cuando yo me casé con ella, alguien me podía haber traído un libro así, de grueso, y podían haber dicho, Carlos, mira, tienes que aprender todo esto para hacerle feliz a Leti. Porque la verdad que así ha sido. Y yo hubiera dicho en ese entonces, olvida eso. No voy a aprender todo eso. No tengo tiempo para eso, no tengo necesidad de eso. Pero saben que yo he estado aprendiendo por 35 años todo lo que se hubiese escrito en ese libro de lo que le hace feliz a ella. Y lo he hecho voluntariamente, porque la amo a ella. Y no hay cosa que ella me pueda pedir que yo no voy a querer hacer, porque la amo a ella. Si nos enojamos de vez en cuando, como toda pareja, si hay diferencias de opinión, como toda pareja, pero al final del día siempre volvemos a unirnos y abrazarnos y amarnos, porque nos queremos, nos amamos. Y no puede haber algo que nos separe. Lo mismo con Dios. Satanás te puede separar de lo que está escrito. En cualquier momento de debilidad, tú puedes olvidar lo que tú leíste aquí. Él te puede separar de lo escrito. Pero si estás aferrado a Cristo, no te puedes separar de Jesús. Y en esos momentos de tentación difícil, de debilidad, te podrá haber separado de la palabra, pero no te podrá haber separado de Jesús. Jesús dice, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si nuestro amor, mis queridos hermanos, fuese mayor para Cristo, menos problemas tendríamos. Me acuerdo la experiencia del coronel John LaCruz. Coronel John LaCruz era la mano derecha del presidente Dwight Eisenhower de este país.
Y donde quiera que iba el presidente Eisenhower, ahí iba John LeCruz con él. Si iba para Alemania, iba con él. Si iba para África, iba con él. Para China, ahí iba. Y se encontraron en Austria, en cierta ocasión, en una reunión de altos mandatarios de todo el mundo. Todos los presidentes y los que mandaban con el militar en cada país tuvieron un banquete. Y ahí estaba el presidente Eisenhower, su esposa, y estaba el coronel John LeCruz. Y vinieron y sentaron al lado del coronel John LeCruz a un ruso comunista. Ahora, lo que tienen que conocer ustedes del coronel John LeCruz es que era un cristiano devoto. Un cristiano devoto. Donde quiera que él iba, llevaba su Biblia. Y donde quiera que él iba, decía a la gente acerca de Jesús. Y cuando se sentó ese comunista ruso al lado de él, no se aguantó. Se voltea con el ruso, se presenta y le comienza a hablar de Cristo Jesús, como era su costumbre. Yo soy cristiano. Yo amo a Jesús. Jesús dejó el cielo, vino a este mundo, nació de una virgen, vivió en este mundo sin pecado, bautizó gente, sanó gente, multiplicó panes y peces, pero lo tomaron, lo mataron, lo crucificaron, resucitó, volvió al cielo y ahí el ruso puso la mano en la cara y le dijo, párale ahí, párale ahí. Ay, pero le quiero seguir diciendo de Jesús. No, ahí párale. Usted dice que es cristiano, yo le quiero decir que yo soy ruso comunista. Para mí, ante todo, es el Partido Comunista. Si el Partido Comunista me dice que le mate a usted, yo lo mato a usted ahorita mismo, sin pensarlo dos veces. Si el Partido Comunista me dice que me vaya a mi casa y mate a mi esposa y mis hijos, voy a la casa, mato a mi esposa y mis hijos, sin pensarlo dos veces. Si el Partido Comunista me dice que tome un cuchillo y me mate, yo mismo, yo me mato sin pensarlo dos veces. A menos que usted ame a su Cristo así, no me hable más de él. Y dice el coronel John LeCruz en su autobiografía que se levantó de la mesa y las lágrimas fluyendo de su rostro, y se fue corriendo hasta su habitación ahí en el hotel y se tiró de rostro sobre el suelo gritando, Señor, Señor Dios, ayúdame a amarte a ti, como este pobre ruso ame a su partido comunista que no tiene sentido. Ese es el testimonio que el apóstol Juan dice que debe estar en nosotros. Un testimonio que transforma. Un testimonio que te transforma la vida. Y no nada más te transforma la vida a ti, sino que transforma todas las vidas que se encuentran contigo. Muchas veces decimos, yo no puedo compartir mi fe. Yo no puedo hablar a nadie de Cristo porque me da pena. Se me cierra la mente cuando alguien está frente a mí y les quiero hablar de Jesús. Cuando Cristo viva de verdad en tu corazón, va a ser como una fuente que se desborda y tú no puedes hacer otra cosa que expresar desde el corazón lo que Cristo ha hecho por ti. Y es un testimonio que transforma las vidas con quien tú te encuentras. Debo ir terminando, el reloj ya nos indica que debemos ir terminando, pero quería compartir algo con ustedes ya para concluir en esta noche. Cuando nosotros los adventistas del séptimo día, y hago esta observación en relación de que se nos invita a tener un testimonio. ¿Y dónde es que se ofrece el testimonio? En la corte, ¿no? Cuando tú estás llamado, convocado para dar testimonio de algún incidente, es en la corte.
Y es interesante eso porque nosotros sabemos que al final del tiempo pasaremos por un juicio final. Inclusive, como adventistas tenemos un pasaje, que es el mensaje del primer ángel que siempre usamos para hablar del juicio final, del cual vamos a participar. Si conocen ese pasaje, ¿no? Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. ¿Qué dijo el primer ángel? Temer a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. ¿La hora de qué? ¿Juicio de quién? ¿Quién va a ser enjuiciado? Bueno, si ustedes son como yo, siempre se nos ha enseñado que el juicio final se trata de nosotros. Y sí sabemos, porque la Biblia dice claramente que Dios traerá toda obra a juicio, sea bueno o malo. Que de paso, no para desviarme del tema, pero siempre me ha preocupado eso que dice Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o mala. Yo entiendo por qué va a enjuiciar lo malo, pero ¿por qué va a enjuiciar lo bueno? Porque a veces hacemos lo bueno con malas intenciones. Ten cuidado de que hayas hecho lo bueno con una motivación equivocada. Pero volviendo. Temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. El enfoque del juicio final no somos nosotros. Vamos a ser enjuiciados, sí. Pero el enfoque del juicio no somos nosotros, es Dios. Dios está siendo enjuiciado todos los días por el mundo. Y tú y yo somos testigos en ese juicio final. Les doy un ejemplo. Les voy a mostrar 3 maneras por las cuales Dios es enjuiciado todos los días. Número 1, cuando hay un desastre natural, un huracán, tornado, incendios, terremotos y mueren cantidad de gente. O hay alguien que entra a un lugar con un rifle y mata docenas de personas. ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Qué es lo primero que dice la gente cuando pasa un desastre así? ¿Por qué permitió Dios esto? Un Dios de amor no hubiera permitido eso. Dios enjuiciado. Cuando un niño inocente, un niño precioso inocente, es abusado físicamente por algún monstruo. Y no explicamos eso. ¿Qué es lo primero que dice la gente? Un Dios de amor no permitiría esas cosas. Dios enjuiciado. Un tercer ejemplo. Cuando una visita viene aquí a la iglesia, y una visita viene aquí a la iglesia por primera vez, uno de ustedes lo invitaron, vino por primera vez con mucho esfuerzo, ustedes trabajaron, finalmente vino a la visita, estuvo aquí, pero alguien le hace mala cara, o alguien comienza a chismear de otra persona con él o con ella, y se disgusta con la iglesia, y se va de la iglesia, diciendo, yo no vuelvo más a esa iglesia, porque si así son los hijos de Dios, yo no quiero tener más que ver con esa iglesia. ¿Quién está siendo enjuiciado? Dios, por el comportamiento de nosotros. Temerle a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio
Él está siendo enjuiciado por el mundo y el mundo está decidiendo si Dios es justo, si Dios es amor, si Dios es noble, conforme al testimonio que tú y yo damos todos los días. Por eso habla el apóstol Juan de la importancia del testimonio. Hay una catedral en la ciudad de Lübeck, Alemania, y dentro de la puerta del catedral, en el muro, están estas palabras. Se titula Las quejas de Jesús. Dice así: me llamáis maestro y no me obedecéis. Me llamáis luz y no me veis. Me llamáis camino y no andáis en mí. Me llamáis vida y no me deseáis. Me llamáis sabio y no me seguís. Me llamáis bueno y no me amáis. Me llamáis rico y no me pedís. Me llamáis eterno y no me buscáis. Me llamáis noble y no confiáis en mí. Me llamáis poderoso, mas no me honráis. Me llamáis justo y no me teméis. Si os condeno, no me culpéis. Cristo nos está hablando en esta noche, mis queridos hermanos. El mundo se acaba. Alrededor de nosotros hay gente esperando no nada más escuchar la palabra de Dios, pero ver la palabra de Dios en vida, en testimonio, en experiencia. Cuando tú y yo comencemos a vivir la palabra de Dios en nuestra vida diaria, de domingo a sábado, la iglesia se va a llenar. No habrá lugar aquí. Porque así como el Padre testificó acerca de su Hijo, y no hay mayor testimonio, nosotros también vamos a testificar acerca de Jesús. Y cuando el mayor testimonio de tu vida sea Jesús, todo lo demás se va a componer. Hace muchos años atrás, un señor de mucho dinero, un ricachón, tenía un hijo muy querido para él, su único hijo. Y ese hijo, por supuesto, tenía todo, porque su papá tenía todo: carros, casas, posesiones, negocios. Pero un día el padre, para su tristeza, escuchó que su hijo se acababa de matar en un accidente de auto. Pasaron los días después del entierro. Pero al pasar los días, el papá, al ver el auto de su hijo, la casa de su hijo, las posesiones, no podía más. Dijo él: yo no puedo seguir viendo las pertenencias de mi hijo, me hace mucho daño. Así que convocó una subasta y invitó a mucha gente de dinero, mucha gente importante, para poder subastar todas las posesiones del hijo, sus carros de lujo, su mansión, su ropa fina. Y comenzó la subasta. Y la gente estaba ansiosa esperando la oportunidad de conseguir el auto Ferrari, o la casa, la mansión, o la ropa de Versace. Y el papá trajo un cuadro y lo pone ahí y dice: esto es lo primero que vamos a subastar. Era un cuadro de su hijo. Y dice: ¿quién da $10 por este cuadro? Nadie levantó la mano. No habían venido para eso. No les importaba quién era el hijo. Ellos habían venido por los carros, por la mansión. Nadie levantaba la mano. Y pasaron varios minutos difíciles. Nadie quería dar ni siquiera $10.
Y volvió el padre a decir, ¿quién da $10 por este cuadro de mi hijo? Nadie. Por fin se acercó un señor humilde, vestido de jeans, una playera manchada de tierra, despeinado, con una pala en la mano. Yo doy $10, Señor. El padre se quedó viendo. ¿Francisco? Sí, Señor, yo doy $10 por el cuadro. Era el jardinero de la mansión del hijo. Y él dijo, yo doy, es lo único que traigo, $10, pero los doy porque yo amaba mucho a su hijo. Yo lo extraño y yo quisiera tener un recuerdo de él en mi humilde casa por el resto de mi vida. Papá entregó el cuadro al Señor. Se dio vuelta el Señor abrazando el cuadro, se comenzó a alejar y dijo al papá, no te vayas, quédate aquí. Señores, se acabó la subasta. Se acabó. ¿Pero cómo? ¿Y los carros y la mansión y la ropa y todo eso? Se acabó. Porque el que se lleva al hijo se lleva todo. El que se lleva al hijo se lleva todo. Si tú te llevas a Cristo en esta noche, te llevas todo. Si no conoces toda la doctrina de la Biblia, no importa. Si no te nombraron para un cargo en la iglesia, no importa. Si la gente no te respeta, no importa. Si tú te llevas al Hijo de Dios, llevas todo. Y el enemigo no te puede arrebatar de la mano de Dios Padre. Que en esta noche resolvemos en nuestro corazón de que pase lo que pase, vamos a ser fieles a Dios y que el testimonio de nuestra vida va a decir a todos los que nos rodean que no hay nada más importante para nosotros que nuestro querido Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga en esta noche. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? Esperamos que lo que hemos recibido hoy se multiplique para mañana. Mañana continuamos con la programación a las 7:30, así que están todos invitados, esperando que puedan asistir a este lugar y no venir solos, venir con personas que ustedes saben que conocen y necesitan de Jesucristo. Así que les invitamos una vez más y queremos, antes de que se retiren a sus hogares, tener unas palabras de oración. Si se ponen de pie, por favor. Pastor, ¿pudiera dirigirnos en oración? Oremos. Padre Santo que estás en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Te damos gracias porque nos tienes con vida, con salud, en compañía de nuestros seres queridos. Gracias por tu bondad, tu misericordia. En esta noche queremos decirte, Señor, que nos entregamos totalmente a tu dirección, a tu cuidado. Permite que tu Espíritu Santo viva en nuestro corazón. Que nos ayude, Señor, a hacer decisiones sabias en nuestras vidas. Que podamos alabarte y honrarte con el testimonio de nuestro corazón. De que la gente que se encuentre con nosotros sepan sin que digamos nada de que somos tus hijos y que vivimos para ti. Bendice cada uno de los presentes en esta noche, cada niño, cada joven, cada adulto, cada mayor. Que podamos nosotros vivir esperando ansiosamente tu segunda venida, para que cuando tú aparezcas en las nubes de los cielos, poder elevar nuestras manos y decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Si es tu santa voluntad, tráenos el día de mañana para seguir indagando en tu santa palabra.
Te lo rogamos en el mérito de Cristo Jesús. Amén.